Ok, entonces damos inicio a la clase de hoy, esta clase de cálculo 3, noviembre 7 de 2022. Los presentes, por favor, que ya hay varios, me van regalando sus apellidos y nombres en el chat para ir corroborando la asistencia. Vamos a ver, aquí tengo a Jesús Oviedo, tengo a Dangón, Sarmiento, Anderson Pereira, Lewin Guevara, Leiva, Blanco, Peralta. Está Omar Canchila, está María Alejandra. Ok, vayan colocando sus nombres completos, por favor. Muy bien, el que vaya llegando, pues que vaya colocando su apellido. Este usuario último que entró, que dice solamente Jesús, no tiene más identificación. No lo veo acá en el chat. ¿Quién es? Debe ser Jesús Martínez, porque es Jesús Oviedo y entró. Jesús Romero, perdón. Vamos chicos, coloquen todo la asistencia, por favor, para poder dar inicio. Eso, Jesús Romero, muy bien. Romero. Ok, faltaría Germán, faltaría Andrés Pineda, falta Romario, Villadiego y Zapata y Montesino. El resto ya está. Bien chicos, entonces estamos en la recta, prácticamente la recta final, ¿verdad? Queda esta clase y la otra para ya terminar de ajustar la última temática para el parcial final. Entonces comencemos. Voy a pues a quitar aquí mi cámara y permítame proyectarles aquí. Ok. Me confirman, ya salí del entorno de ustedes, me confirman si están viendo la presentación, por favor. Sí se ve, profe. Ok. Listo, muchachos. Entonces vamos a comenzar. La clase de hoy, ¿cuál es el objetivo? De comenzar a trabajar la parte de funciones de varias variables. Hasta el momento solo habíamos trabajado funciones que tienen una sola variable. Habíamos manejado 2 dimensiones, 3 dimensiones. Y ahora nos compete manejar esas variables pues en diferentes funciones con diferentes variables. Y principalmente de esas funciones vamos a trabajar lo referente a derivadas parciales. ¿Listo? Ese es el objetivo de hoy. Entonces, comencemos. Ahí tenemos las funciones. ¿Qué es eso de una función de varias variables? Miremos ahí, vaya leyendo la definición, que es la que tenemos ahí en pantalla. Entonces, mira lo que les traje, que una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado números reales x, y en el subconjunto del plano x, y, un y solo número z en el conjunto r de números reales. Significa que ahora la función ya es no es una función normal, común y corriente como la que nosotros teníamos, por ejemplo, como la función f de x igual a, por ejemplo, a 4x más 5, que era una función lineal. Esto es una función en una sola variable. Ahora vamos a tener ya de dos. Dice que el conjunto de pares ordenados se llama dominio de la función y el conjunto de valores correspondientes de z recibe el nombre de rango. Dominio y rango, como hemos venido trabajando con funciones de una sola variable, también se puede trabajar con funciones de dos. Pero nuestro objetivo de conocer las funciones de varias variables específicamente es trabajar su parte de derivadas. ¿Listo? Dice que una función suele escribirse de esta forma: z igual a f de x, x, y se lee f de x y. Las variables x y y serían variables independientes de la función y z pues es la variable dependiente. ¿Sí? Entonces hay muchos ejemplos de funciones funciones de varias variables, por ejemplo estas. En estas funciones mire que la función polinomial y funciones racionales.
Las funciones polinomiales ya ustedes las conocen, que es las que han venido trabajando desde Matemáticas 1, ¿verdad? Pero esta ya, vuelvo y le repito, con dos variables, consiste en la suma de potencia x a la m y a la n, donde m y n son enteros no negativos. Por ejemplo, esta que está aquí. Esta es una función, esta que está aquí, esta es una función, mire, ve, con dos variables, xy menos 5x cuadrado más 9. Esta función que está aquí también es una función de dos variables, mire, aquí, aquí y aquí. Está presente x y y en cada una de esas funciones. La función racional, pues se llama función racional si tiene tanto en el numerador como el denominador tiene una función o una constante, como en este caso. En este caso tiene 1 sobre xy menos 3y, tiene una constante arriba, un polinomio, una función polinomial debajo. Acá tiene un monomio arriba y tiene un trinomio debajo, pero este monomio y este trinomio son de dos variables, miren, x y cuadrado. ¿Cómo sería una figura o una gráfica de una función en dos variables? Entonces vamos a mirar esta forma. Vamos a mostrarle aquí. Mire, esta es una función en dos. ¿Sí la está viendo? Chicos, ¿sí las están viendo? Necesito que me... Sí, profe. A ver, por acá hay algo en el chat. ¿Quién llegó al chat? Vamos a ver aquí. Ok, bien. María Alejandra se fue. Bueno, ok. Entonces volvamos aquí a la función. Esto es una página que yo les voy a regalar aquí está la dirección. Y aquí nosotros podemos graficar una función, mire, de función de xy. Vamos a eliminar esta y tomamos una función nueva aquí. Y vamos a colocarle la función que tenemos allá, que es la función, pues esa que está ahí, xy. Sería la función x aquí. Aquí la función xy menos 5 menos 5x al cuadrado más 9. Y mira que mira cómo queda esta. Se ve como si fueran dos planos paralelos. Podemos graficar la otra. 3xy cuadrado, 3xy a la 2, menos 5x a la 2y, menos 5x a la 2y, más x al cubo. Mírenla. Esa es la que les estaba mostrando ya, mírenla. Esto no es GeoGebra, es otro, dice que es CalPlot 3D, un graficador de 3 dimensiones, usted lo puede utilizar. Yo luego les paso por el grupo el link y aquí usted puede graficar cualquier función tridimensional o cualquier función de dos variables. Mírenla. Por aquí estaba entrando alguien, Jesús Martínez. Okay. Listo. Entonces, esas son funciones de dos variables. Hay funciones de tres variables también. Miren esta. Funciones de tres variables. Vamos a ver quién más está llegando. Montesino, también llegó. Por favor, regálenme la asistencia aquí en el chat, ¿oyeron? Que miren que algunos han llegado y no dejan su asistencia aquí. Ahí lo están viendo en pantalla. Bien, entonces con tres variables también vamos a trabajar. Mírenlas ahí en pantalla. Hay funciones de tres variables. Llegó Montesino, llegó Jesús Martínez. No. Entonces, perdón. Dice que una función de tres variables es una regla de correspondencia que asigna a cada triada ordenada de números reales x, y, z en el conjunto del espacio tridimensional 1 y solo 1 w en el conjunto de R de los números reales. La función de tres variables se puede escribir así, como w es igual a f de x, y, z o como w es igual a f mayúscula de x, y, z. Cualquiera de la notación que usted quiera utilizar. Una función polinomial de tres variables consiste en potencias x, y, z elevado a la m, n, k, como por ejemplo esta, el volumen de una figura.
El volumen de una figura XYZ, que es largo por ancho por alto, es una función tridimensional. O el área lateral de una caja rectangular, como dice aquí, superficie S de una caja rectangular es 2XY más 2XZ más 2YZ. Entonces, estas dos funciones son en 3 dimensiones, de 3 variables. Entonces, nosotros vamos a trabajar tanto de 2 como de 3 variables. ¿Correcto? Bien. Y ahora sí, ya teniendo una noción de lo que son variables, funciones de varias variables, donde usted puede trabajar, ojo lo que le voy a decir, en estas funciones de varias variables, usted puede trabajar lo que es continuidad, usted puede trabajar dominio, rango, límites, derivadas, derivadas ordinarias, derivadas parciales, etcétera, etcétera. Usted puede trabajar toda esa línea del cálculo en función de varias variables. Aquí lo que nos interesa a nosotros es que usted tenga nociones, ¿verdad? Para ese cálculo que le viene, que es el cálculo 4, de lo que tiene que ver con derivadas parciales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la definición. Veamos quién más llegó. Bueno, Montesino y Martínez Guerra. Ok. Bien. Entonces dice que la derivada de una función de una variable y igual está dada por este límite. Estas son las derivadas que usted vio en el cálculo 1. ¿Listo? Esta que está aquí. De y de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de derivada. Acuérdese que usted no solamente utiliza esta notación de y de x, sino que recuerde que las derivadas usted puede decir, por ejemplo, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, puede decir f' de x, puede decir derivada de x con respecto a y. Hay varias formas de denotar o derivada de y con respecto a x. Hay varias formas de denotar esas derivadas. Exactamente de la misma manera podemos definir la derivada de primer orden de una función de dos variables z igual a f de xy con respecto a cada variable. ¿Sí? Entonces, ¿por qué con respecto a cada variable y por qué se llaman derivadas parciales? Porque usted no va a derivar en la totalidad de la función, sino que va a derivar con respecto a la variable que le estén mencionando. Ojo con eso. Dice, si z igual a f de xy es una función de dos variables, entonces la derivada parcial con respecto a x en el punto xy es este símbolo que ustedes están viendo aquí, que es el símbolo que se llama, no tiene un nombre en específico, pero se conoce como del, y que con es el símbolo que antiguamente utilizaban para la que hoy se conoce como arroba. Entonces nosotros vamos a simplemente a simbolizarlo como parecido a un 6, pero no es un 6. Tampoco usted puede hacer la D recta porque es una derivada normal y esa derivada ordinaria no nos sirve aquí, nos sirve la derivada parcial. Entonces por eso es que hacía toda curvadita un símbolo llamado del. Entonces derivada parcial de z con respecto a x. Entonces esto es con respecto a x, por eso es que hablan de x, mire, x más h, y f de xy. Pero si derivo con respecto a y, mire, queda la x aquí queda la x normal y la que se afecta es la y más h. La misma función f de xy. Siempre, obviamente siempre y cuando ese límite exista. Nosotros no vamos a utilizar estas definiciones debido a que se vuelve demasiado extenso y demasiado engorroso utilizar o realizar derivadas utilizando definición. Si ya nosotros de antemano conocemos todos los teoremas de derivadas, porque se supone que usted pasó por un cálculo 1, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar. A ver, por aquí llegó alguien más. Anderson. Ah, no habías entrado. Bueno, ok. Juan Zapata acabó de llegar. Muy bien, muchachos, los que llegan, por favor, únanse al chat y dejen su nombre completo. Mire, aquí lo estoy señalando. Aquí en la pantalla para que usted deje su nombre ahí. Aún está activo. Bien. Entonces, ya teniendo las definiciones de derivadas parciales, entonces vamos a trabajar. ¿Cómo se deriva parcialmente? Aquí tienes que tener mucho cuidado. Por eso aquí hay una guía que dice guía para la diferenciación parcial. A ver quién más llegó. Andrés Pineda, muy bien, bienvenido. Ya saben, dejen
Juan Zapata ya dejó. ¿Quién más llegó? Montesino. Y ahora el que llegó que dejen su asistencia en el chat. Bien. Les doy dos guías, por así decirlo, dos pautas para que usted derive parcialmente. Dice, para calcular de z de x, emplea las leyes de la diferenciación ordinaria. Esta, ¿cuál es? La que usted y yo ya conocemos. Ojo, mientras tratas a quién, a y como una constante. Disculpe. Entonces, si se trata a y como una constante, usted sabe que cuando usted deriva, cuando usted tiene las funciones ordinarias, si usted tiene una función f de x igual a k por g de x y usted la deriva, f', te va a derivar, esto es k por g' de x. Usted lo que tiene que derivar es simplemente derivar la función y la constante k queda intacta. Entonces, eso mismo vamos a hacer nosotros acá. Ahora, si derivas con respecto a x, y se vuelve constante. Míralo. Si derivas con respecto a y, la que se vuelve constante es x. Entonces esas derivadas parciales salen muy sencillas porque en realidad hacer sus derivadas no tiene gran cosa del otro mundo. Miremos aquí, comencemos con esta. Por ejemplo, tenemos que z es igual a 5x al cubo y a la 4, esta que está aquí, menos 6x cubo más 2y a la 4 menos 7. Vamos a derivar a z con respecto a x y vamos a derivarla con respecto a y. Comencemos con respecto a x. Entonces, vamos a darle aquí solución. Derivada de z con respecto a x. Igual. Entonces usted deriva esto normalmente. ¿Cuánto sería la derivada de 5x al cubo y a la 4? Si este y a la 4 se maneja como constante, entonces usted lo único que deriva es esta parte de x. ¿Cuánto es la derivada de 5x al cubo? Quiero que me ayuden. Vamos. Derivada de 5x al cubo. ¿Cuánto es? Alguien que responda. Se fueron. Están ahí. Ayúdenme. Derivada de 5x al cubo. Bueno, no quieren contestar. Sería 15. 15x cuadrado. 15x a la 2, perdón. 15x cuadrado. 15x cuadrado por y a la 4. Mire que y a la 4 queda quieta. Menos, vamos con la derivada de 6x al cubo, sería 18x a la 2. Más la derivada de 2y a la 4. Como es una constante, todos sabemos que la derivada de una constante se vuelve 0. Menos la derivada de 7, que también es una constante, sería 0. Organizando esto, su derivada parcial de z con respecto a x, mire el símbolo de que aparece un 6 al revés, es igual. Ya desapareciendo los paréntesis me quedaría 15x al cuadrado y a la 4 menos 18x a la 2. Y esa sería la derivada con respecto a x. Ahora hagámosla con respecto a y. Derivada de z con respecto a y. Ayúdeme a ver. Vamos a derivarle con respecto a y. Entonces, si derivo con respecto a y, este 5x al cubo se vuelve constante. Entonces solamente se deriva y a la 4. Entonces, ¿qué me daría? 5x al cubo que multiplica a la derivada de y a la 4, que sería 4y a la 3. Réstele. Derivada de 6x al cubo. Como estoy derivando con respecto a y, 6x al cubo se vuelve constante, me daría 0. Más derivada de 2y a la 4 sería 8y a la 3. Menos derivada de 7, 0. Por lo tanto, quedaría que la derivada de z con respecto a y, derivada parcial de z con respecto a y sería, multiplicamos esto y me daría 20 x al cubo y al cubo, este 0 desaparece, este 0 desaparece y me queda esto, más 8y a la 3. Y ahí tiene su derivada parcial con respecto a y. Entonces, si está tomando nota, por favor, pregunte si tienen alguna duda. Vamos a ver, los escucho o los leo acá en el chat si no tienen audio.
Preguntas que tengan. Bueno, ya en el chat parece que apareció una. Dice Kevin que no tiene preguntas. Sería bueno que también Profe, yo sí, profe. Dígame, cuéntame, Leiva. Váyase para allá para Ajá, listo, cuéntame. O sea, ¿por qué Ujú. acá 6x al cubo se convirtió en cero de constante y por qué el 5x al cubo no? Porque no está acompañado. Porque exacto. Si la función, si el término está acompañado con la variable que estás derivando, se vuelve como una constante, pero no se deriva. Pero si el término está solo, como en este 6x al cubo, cuando estás derivando con respecto a y, ¿por qué se vuelve cero? Porque él está constante, él no está acompañado, por así decirlo, de la variable y. Por eso es que aquí queda intacto y acá se vuelve cero. ¿Ya? Listo, listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eso es, pregunten porque recuerden que ya no nos vamos a ver más presencial, sino por aquí y ya estos son los últimos del parcial. Ok, listo. Sigamos. Bueno, ayúdame con esta. Vamos a resolver estas dos. Bueno, arranquemos pues. Vamos a derivar esta con respecto a x. Entonces, vamos a la solución. Entonces, derivada de z con respecto a x. Vamos a empezar por esta sencillita para que usted vaya cogiéndole cómo es el truco. Bien, entonces derivemos esta. Si derivo con respecto a x, me daría 6x. 6xy. Acuérdate que la y debe quedar ahí. ¿Y esta cuánto daría? Vamos a ver, Leiva, para que salgas de la duda. ¿Cuánto daría la derivada de esta con respecto a x? Esta. ¿Cuánto daría? La derivada de 4. 4. Exacto. Más 4y a la 2. Listo. Esa es la derivada con respecto a x. Vamos a derivarla ahora, pero con respecto a y. Derivada, la misma función, pero con respecto a y. ¿Cuánto sería la derivada de 3x cuadrado y? Entonces derivo solo a y, derivada de y, que sería 1 por 3x cuadrado me daría 3x al cuadrado. Vamos a colocarlo aquí por 1. Más, esta sería, el 4x queda constante, pero derivo al y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado? 2y. 2y. Estoy haciendo así por parte para que me entiendan cómo es. Luego ustedes pueden hacerlo de forma directa. Esto daría 3x cuadrado más 4 por 2 que sería 8xy. Listo. Ese es todo el ejercicio. Esta hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque es un cociente. Mira, ¿se acuerda de la regla del cociente? Bueno, ojo con la regla del cociente. Bueno, listo. Vamos con la regla del cociente. Ojo con esas derivadas porque acuérdese que usted prácticamente el parcial se va a convertir en prácticamente puras derivadas. Tanto de funciones vectoriales como estas parciales. Entonces, si yo derivo a z con respecto a x, vamos a ver qué resulta. Bueno, el cociente dice la derivada del numerador, que sería 1, por el denominador sin derivar. Vamos a colocarlo en otro color. Denominador sin derivar, x más y. Réstele. El numerador sin derivar, que sería x, por la derivada del denominador. La derivada del denominador, la derivada de x sería 1, y la derivada de y que sería 0, porque y 1 sería... más 1. No, porque está derivando con respecto a x. Si deriva con respecto a x, esta y se vuelve Ah, sí, sí, constante. sí, bro. Sí, Entonces sí. vamos a colocártela aquí. 1 más 0. Bien. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces x más y elevado al cuadrado. ¿Cuánto resulta eso? Vamos a ver. ¿Qué queda en la parte de arriba? En la parte de arriba. X. La parte de arriba queda x más y por 1 queda x más y. Y 1 por x queda menos x.
sobre x más y elevado al cuadrado. Y mire que usted ahí puede eliminar las x. Y listo. ¿Y la solución cómo le queda? Queda que la derivada de z con respecto a x, ¿qué queda arriba? Y. Y debajo queda x más y al cuadrado. Esa sería su derivada con respecto a x. Vamos ahora con la otra. Vamos a cambiarle aquí el color para que no se nos confunda. Ahora hagamos de z de y. Listo. Estamos derivando con respecto a y. Si estamos derivando con respecto a y, el numerador, que es x, se vuelve una constante. Entonces su derivada es 0. 0. Exacto. Por el denominador sin derivar. X más y. Menos. Vamos ahora, la derivada de quién? La derivada del numerador. Perdón, el numerador sin derivar, que sería x, por la derivada del denominador. Como estoy derivando con respecto a y, esto es 0 y este 0 es 1. más 1. Exacto, 0 más 1. Muy bien. 0 más 1. Y eso lo divido entre el denominador elevado al cuadrado. La primera parte se vuelve 0, ¿no? Esta parte desaparece. 0. Y me quedaría como. Entonces me quedaría menos x sobre x más y al cuadrado. Así me quedaría la derivada, porque es que 0 con cualquier número me daría 0. Y esta sería la derivada parcial con respecto a y de esta función. Listo. Ahí ese ejercicio me sirvió para repasar la derivada de un cociente, ¿no? Listo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien. Avancemos. Avancemos un poquito más y subámosle ya el nivel. Ahora vamos a repasar este tipo de derivadas. Acuérdese de la derivada de la función exponencial y acuérdese de la derivada de la función logarítmica. Entonces, comencemos a ver. Ayúdenme a ver, ¿cómo sería? Vamos con la de E. Entonces, vamos con solución. Listo. Derivemos a la función con respecto a X. Ayúdenme a ver, vamos muchachos. Tome allá lápiz y papel y comience a ver. Derivada de Z con respecto a X. Listo. Todos sabemos que la derivada de la función Euler es ella misma, ¿no? Ella misma multiplicada por la derivada de su exponente. Entonces derivemos el exponente. Como estamos derivando con respecto a x, el exponente, la derivada sería ¿cuánto? Sería 4x más 0, ¿no? Por e a la 2x cuadrado más 3y al cuadrado. Esa sería la derivada de la función exponencial. Más, vamos con la derivada de la función logarítmica. Esta, la derivada de una función logarítmica de logaritmo natural es 1 sobre la función por la derivada de la función. Entonces aquí sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado menos 9 multiplicado por la derivada de esa función. Como estoy derivando con respecto a x, sería 2x más el y cuadrado, que es este, se vuelve 0, menos la derivada de 9, que también sería 0. ¿Cierto? Me quedaría así. Entonces, vamos a organizar todo esto. Entonces, de z de x sería igual. 4x más 0 me da 4x. 4x por Euler a la 2x a la 2
más 3y a la 2. Y esto es 2x más 0 menos 0 por 1. Me daría más una sola línea. Aquí sería 2x que divide a x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Listo? Esa sería la derivada con respecto a x. ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. No, bro. Ok. Por ahí va llegando alguien. Vamos a ver. Joel Villadiego. Bienvenido, Joel. Deja tu asistencia ahí en el chat, por favor. Bien, bueno, no hay pregunta, entonces vamos a la otra derivada. Vamos a derivarla ahora con respecto a y. Vamos a hacerla acá. Derivada de z con respecto a y. Ojo aquí. Entonces, lo mismo, ¿no? Pero ahora vamos a derivar esta función Euler con respecto a y. Hay que derivar el exponente. Entonces, si derivamos el exponente, sería, como estamos derivando con respecto a y, esa x se vuelve constante, más 6y por Euler a la 2x a la 2 más 3y a la 2. Eso es más, vamos a ver quién llegó por aquí, Germán, bienvenido Germán. Bien, más, otra vez, bueno, vamos a colocar aquí debajito, 1 sobre la función que es x cuadrado más y cuadrado menos 9 por, ciérrate el micrófono por favor. La derivada de la función, como estamos derivando con respecto a y, esta x cuadrado que está aquí adentro, esta se vuelve 0, más esta y cuadrado sería, su derivada sería 2y, menos el 9 es una constante, se vuelve 0. Listo. Entonces, organizando eso, me queda que de z de y sería 6y por Euler a la 2x a la 2 más 3y a la 2 más, ahora aquí arriba queda 2y por 1 me da 2y y aquí queda x cuadrado más y cuadrado menos 9. Y esa sería la derivada parcial con respecto a, bien por aquí, listo, Germán, que fue el otro que llegó, por favor dejen su asistencia en el chat, ¿bien? Bien, ahí tienen ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Preguntas de esas dos, de ese ejercicio, que es uno solo, pero bien. Continuamos entonces si no hay preguntas. Vamos con esto. Mire que es una función en dos variables, ¿verdad? Y aparte de eso está elevada a la 5. Entonces, cuando está elevado a la 5, usted tiene dos formas de hacerlo. O resuelve este trinomio, pero elevado a la 5 con el binomio de Newton utilizando el triángulo de Pascal, que eso se le volvería inmenso, o aplica la famosa regla de la cadena. Entonces, mejor apliquemos regla de la cadena, que es mucho más práctico, mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, comencemos. Vamos a hallar de z con respecto a x.
es igual. Como es regla de la cadena, bajo el exponente, derivada de la función externa multiplicada por la derivada de la función interna. Le escribo aquí, por ejemplo, si usted tiene que h de x es igual a f de g de x, esto es una función compuesta, al aplicar regla de la cadena sería igual. Derivada de la función externa, que es f' de g de x, multiplicado por la derivada de la función interna, que es g' de x. Esto es regla de la cadena, ¿verdad? Eso fue, usted lo aprendió por allá en cálculo 1. Entonces, apliquémosla aquí. Vamos a aplicarla aquí. Si la aplicamos aquí, entonces, bajo este 5 que multiplica la función 5x al cubo menos 6x al cuadrado y más 4y al cuadrado elevado a la 4. Y eso multiplicado por la derivada de la función interna. Vamos a cambiártela de color. Multiplíquela por la derivada de la función interna, pero ojo que estás derivando con respecto a x. Entonces, el primer término, que es 5x cubo, tiene derivada que sería 15x al cuadrado. Menos 6x cuadrado y también tendría derivada que sería 12xy. Y el 4y cuadrado se volvería una constante, por lo tanto su derivada es 0. Esto no hay que escribirlo, pero te escribo 0 para que te vayas aclarando el hecho de que como esto está siendo derivado con respecto a x, se convierte en constante y su derivada es 0. Listo. Por lo tanto, su respuesta sería derivada parcial de z con respecto a x sería 5 que multiplica a 5x al cubo menos 6x al cuadrado y más 4y al cuadrado a la 4 multiplicado por esto, por 15x al cuadrado menos 12xy. Y esa sería la derivada de esa función con respecto a x. ¿Listo? Revise, pregunte. Profe, Dígame. ¿podría volverlo a explicar? Sí, claro. Ok, Vamos a explicártelo, perfecto. pero te lo voy a explicar con respecto a la otra variable. ¿Listo? Listo. Porque es que es lo mismo, pero con respecto a la otra variable. Vamos a hacer Listo, ahora listo. con respecto a y. Vamos a hacerla del lado derecho, acá. Vamos a hacerla aquí con este azul. Bien, vamos a hallar ahora a de z, pero con respecto a y. Cuéntate que estás aplicando la regla de la cadena. Aplicar regla de la cadena es bajar el exponente, restarle 1, una derivada normal, porque esto como si fuera una sola expresión, ¿verdad? Eso como si estuvieras derivando 4x a la 5. Baja el exponente y le restas 1. Entonces, aquí, vayamos aquí. Entonces, mira esto. Con respecto a y, bajamos el 5. 5 que multiplica la función de adentro no sufre ninguna modificación. 5x al cubo, 6x al cuadrado y, más 4y al cuadrado. Y esto elevado a la 4, porque ya tú le bajaste el exponente y le restas 1. Ahora, esa es la derivada de la función externa. Ahora multiplícala por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la función interna? Todo esto que está aquí adentro. Esto que está aquí adentro. Entonces vamos a derivarla. Disculpe. Aquí, 5x cubo. Pero como estás derivando con respecto a y, este 5x al cubo se vuelve constante. Por lo tanto, su derivada es 0. 0. Listo. Menos 6x cuadrado y. Como tiene ambas variables, el 6x cuadrado se vuelve constante y solo derivas a y. Entonces te quedaría 6x cuadrado por la derivada de y, que sería 1. Más derivada de 4y a la 2. Ya esto es una derivada normal. 2 por 4 sería 8y. Y cierras aquí. Y luego organizas. Entonces te quedaría así. Que la derivada de Profe, ya ahí no estaría elevada a la 4, ya ahí solamente No, se deriva. no, ahí solamente deriva la parte de adentro, esta parte de adentro, esta parte de adentro de la función, esto de aquí adentro. ¿Listo?
elevado a la 4 ya lo hiciste, míralo aquí, míralo aquí donde está. Esta parte que está en rojo es la derivada de lo que está dentro. Ah, listo. Ahora sí Se entendí, llama ya, ya. función interna. Listo, entonces esto es 5 que multiplica a 5x al cubo menos 6x al cuadrado y más 4y al cuadrado elevado a la 4 y lo multiplicas por lo que te queda aquí. Este 0 desaparece, entonces este 8y está positivo, este 6x cuadrado está negativo. Usted lo puede organizar como 8y menos 6x al cuadrado. Usted lo puede organizar así o lo puedes dejar como menos 6x cuadrado más 8y, como usted quiera. Pero así se ve como más organizado, ¿no? Y quedaría ahí. Esa sería su derivada. Listo. ¿Te aclaré la duda? ¿Con quién estaba hablando después de todo? Con Canchila, profe. Ah, listo. Canchila, ¿sí te quedó claro entonces? Ahora sí. Ya de ahí ya quedaría resuelto ya el ejercicio. Sí, ya, está listo. Mm, ok, listo, listo. Me quitó la duda ya. Claro que sí. Bien, entonces, mire, hasta aquí, disculpe, hasta aquí estos, ¿cuántos ejercicios hicimos? Aquí hay dos, porque cada uno tiene dos. Dos. Aquí hay dos más, serían cuatro. Aquí hay dos más, serían seis. Dos más serían ocho. Y dos más serían 10. En estos ejercicios, que son 5, pero que se vuelven en 10 porque estamos derivando con respecto a una variable, después con respecto a la otra, y serían dos ejercicios en uno. Si ustedes se dieron cuenta, solamente habrían variables x, y. No existía la z, ¿verdad? Son funciones de dos variables, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué pasa si son funciones de 3? ¿Cómo se deriva, o sea, cómo se hace con las derivadas parciales si las funciones son de 3 variables? Se hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ya ahora la función no se llama z, porque ¿cómo vas a llamarla z si dentro de la función está también la variable z? Valga la redundancia. Entonces por eso la llaman w. Las tasas de cambio de una función de 3 variables, w, ¿verdad?, igual a f de x, y, z, en las direcciones x, y y z, son las derivadas parciales, mire, derivada de w con respecto a x, derivada de w con respecto a y derivada de w con respecto a z, respectivamente. Y obviamente se trabaja con ese límite. Siempre que el límite exista, la derivada va a existir. Lo que quiere decir que no importa si tú tienes 2, 3, 4, 5 variables, dependiendo el número de variables que tenga la función, usted la va a derivar tal cual como hemos hecho aquí. Derivas con respecto a la variable que quieres derivar y las demás se mantienen como constantes. Mira, de esta manera se extiende el proceso de diferenciación parcial a funciones de cualquier número de variables. Si U es una función de n variables, mírala, n variables, entonces la derivada parcial de f con respecto a la iésima variable se define como el límite, la misma historia. Mire, calcular la derivada de esa función con respecto a una variable en específico se deriva con respecto a esa variable. Y miren lo importante que dice este texto. Mientras que fijas las n-1 variables restantes. ¿Qué significa eso? Mientras fijas. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes 5 variables, derivas con respecto a una y las 4 se vuelven constantes. Si derivas con respecto a 2 variables, derivas con respecto a una y la otra se vuelve constante. Si tienes 3 variables, derives con respecto a una y las otras 2 se mantienen constantes. Igual como hemos hecho acá, ¿verdad? Entonces eso no tiene nada del otro mundo. Miremos el ejemplo. Mire que esta función que acabo que está en pantalla es diferente a esta. O por ejemplo esta que está acá. ¿Sí ve? Entonces, miremos aquí. Aquí tienes esta función w y vas a derivarla con respecto a z. Mire que es un cociente, ¿verdad? Como es un cociente, entonces tenemos que mirar la regla del cociente. Entonces, comencemos a ver. Vayan ayudándome ahí en su libreta de apuntes, usted puede ir ayudándome. Bueno,
Entonces vamos a derivarla con respecto a z. Entonces, derivada de w con respecto a z es igual. Aquí hay que alargarlo aquí. Bien. Entonces, comenzamos. Derivada del numerador por el denominador sin derivar. Bueno, vamos con la derivada del numerador. Si derivamos con respecto a z, esta x cuadrado se vuelve 0. Menos esta z cuadrado no se vuelve 0, sino que es 2z. Esa es la derivada del numerador. Vamos a multiplicarlo por el denominador sin derivar. Y al cuadrado más z al cuadrado. A eso le vamos a restar. Restémosle el numerador sin derivar. X a la 2 menos z a la 2. Eso lo vas a multiplicar por, multiplíquelo por la derivada del denominador, de este denominador. Derivada de y cuadrado, que en este caso sería 0, más la derivada de z cuadrado, que sería 2z. Sobre el denominador, que sería y a la 2 más z a la 2 elevado al cuadrado. Listo. Resolvamos esa operación. Vamos a trazarla aquí. A ver qué nos queda. Este 0, bueno, desaparece. Aplico propiedad distributiva. Y me queda menos 2 y al cuadrado z. Ya organizándola, ¿no? Y esta con esta me daría menos 2z a la 3. Listo. Vamos ahora, vamos a alargar esto. Aquí. Sigamos acá. Y aquí nos encontramos con este signo negativo. En este. Entonces, este 2z multiplica este x cuadrado y me da 2. Pero como hay un menos aquí delante, me queda menos 2x a la 2 z. Este con este queda negativo. O sea, este con este. Pero como hay otro negativo afuera, se convierte en positivo. Más 2z al cubo. Sobre el denominador que queda intacto. Y al cuadrado más z al cuadrado al cuadrado. Buscamos arriba términos semejantes y encontramos que este menos 2z cuadrado, z cubo con este 2z cubo se cancela. Entonces vamos a ver qué queda ahí. Igual al que nos queda. En la parte de arriba, ¿qué quedó? La parte de arriba quedó menos 2y a la 2z menos 2x a la 2z sobre y a la 2 más z a la 2 elevado al cuadrado. Lo podrías dejar así o podrías factorizar el menos 2z, pues, convertirlo ya un poco más elegante y te quedaría que derivada de w con respecto a z será igual a menos 2z que multiplica a y al cuadrado más x al cuadrado sobre y al cuadrado más z al cuadrado al cuadrado. Ojo con este paréntesis que se convirtió en más. Como tú estás factorizando estos dos menos, este menos sale con el 2. Entonces este menos, con este más se convierte en este menos. Es decir, cuando tú factorizas el menos sale y dentro del paréntesis los factores que quedan positivos. Entonces, ojo con ese truquito ahí del signo menos. Y así quedaría la derivada de esa función con respecto a
con respecto a Z. Listo, revise, pregunte por favor si tiene preguntas. Pero se podría quedar como 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 el de arriba. sí, como el de arriba. Sí, sí, claro. Usted la puede dejar así Ah, o la puede organizar así, como usted quiera. Cualquiera de las dos. Solo que listo. muchas veces, por ejemplo, tú te llegas a encontrar en un texto, te llegas a encontrar la respuesta, porque los textos solamente te dan la respuesta final del ejercicio, no te dan el proceso, ¿no? La respuesta es esta. Entonces tú encontraste esta que está aquí y el texto te da esta. Entonces tú vas a creer, miércoles. Parece que me equivoqué en el ejercicio, ya lo tengo malo. Entonces no es que lo tengas malo, sino que está escrito de otra forma. ¿Listo? Entonces, para que tengas eso pendiente, pero igual lo puedes dejar así. Bien, ya se dieron cuenta que esta es de tres variables, X, Y, Z. Ayúdenme con esta. Esta tiene tres variables, no precisamente X, Y, Z, sino que una parte de la función que está parametrizada con la variable T. Acuérdense que cuando vimos ecuaciones paramétricas siempre hablábamos de parámetro T. Entonces vamos a trabajar estas derivadas parciales. Dice Euler a la menos 3 pi t coseno de 4x seno de 6y. Entonces vamos a derivar a f con respecto a x, con respecto a y y con respecto a t. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Ayúdeme a ver. Tómese ahí unos minuticos y derive. Vamos a comenzar por la primera. Derivamos a f con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, ¿cuál de las tres partes tengo que derivar? ¿Quién me dice? No sería el coseno. Ajá, exacto. Solamente derivarías este pedazo. Lo demás se vuelve constante. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a derivarlo. Pero ojo, es coseno de 4x. ¿Cuál es la derivada de coseno? Derivada de coseno. No es menos seno. Menos seno. Vayan teniéndolas ahí a la mano. Tengan las derivadas a la mano para que vayan. Pero eso no es un producto, profe. ¿Ah? Eso no es un producto. Sí, es un producto, es un solo término. Es un solo término, pero los otros, si estás derivando con respecto a x, esto y esto se vuelve constante. ¿Sí me entienden? No sería un producto de dos funciones. Sí, sí, tú aquí le colocas x seno de 6y, ahí sí ya es un producto. Pero como no tiene la otra variable, entonces este pedazo y este pedazo se convierten en constantes. Entonces ya usted solamente deriva a coseno de 4x. Ajá. Derivada de coseno que es menos seno, ¿no? Entonces sería menos seno, perdón, menos seno de 4x multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 4x? La derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. Y eso debe ir multiplicado por las otras variables. Por e a la menos 3 pi por t por seno de 6y. Entonces, organizando todo esto, yo no lo puedo dejar así. La respuesta sería menos 4 e a la menos 3 pi t seno de 4x por seno de 6y. Esa sería, si quiere agregamos aquí paréntesis para evitar confusiones. Y esta sería la derivada de esa función con respecto a x. Derivémosla con respecto a y. Ayúdeme a ver, ¿cómo sería? Derivada de la función con respecto a y. ¿Cómo sería? A ver, hágale allá usted en casa. Vamos. ¿Cómo sería, muchachos? ¿Con respecto a qué, profe? Y. Con respecto a y, claro.
Entonces, con respecto a y, ¿quiénes son las constantes ahora? Borramos aquí. ¿Quiénes son las constantes ahora? Las dos primeras, ¿verdad? Las dos Las dos primeras. primeras. Entonces vamos a dejarlas quietas. Vamos a dejarla como e a la menos 3 pi t coseno de 4x. Esas son constantes. Ahora sí, eso por la derivada de seno de 6y. Entonces, Eso da coseno, profe, es 6y por 6. coseno de 6y por 6. Sí, señor. Listo. Organicémosla, a ver. Vamos a organizarla. Para organizarla, este 6 pasa de primero. Entonces me quedaría 6 veces Euler a la menos 3 pi t por coseno de 4x por coseno de 6y. Listo. Ese sería con respecto a y. Ahora vamos con respecto a t. Vamos a hacerla aquí con este azul. Derivada de f con respecto a t. Listo. Ahora, ¿quiénes se vuelven constantes? A ver. Euler. No, porque ese depende de t. Ahora se vuelve constante el coseno de 4x, Coseno y el seno. el coseno y el seno. Exactamente. Coseno de 4x y seno de 6y. Estas se vuelven constantes. Multipliquémosla por la derivada de Euler a la menos 3 pi t. Entonces, la derivada de Euler es ella misma, Euler a la menos 3 pi por t, por la derivada del exponente. Pero el exponente tiene una variable t y el 3 pi se vuelve constante. Entonces, sería la derivada de t, que es 1, y sería menos 3 pi. Que la derivada de menos 3 pi t es menos 3 pi. Organizamos. Profe, ese mismo 3pi ¿Cómo? no lo puede convertir en número. No, preferiblemente déjelo así como expresado como pi. Es más factible que te salga bien el ejercicio y cometas menos errores a que lo conviertas en un 3,14, que es como que irrisorio ese valor frente a lo que representa el número pi. Entonces, me quedaría con menos 3 pi, la constante primero, Euler a la menos 3 pi t por coseno de 4x por seno de 6y. Yo creo que este ejercicio me aclara mucho lo que es las derivadas parciales. Mira que tú vas dejando quieto lo otro y vas derivando lo que sí tienes que derivar. ¿Sí? Y mira que es muy sencillo. Listo. Preguntas, muchachos. Hoy los noto demasiados en silencio. No es la idea, ¿no? La idea es que pregunten. ¿O vamos bien así? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Muy bien. Ayúdenme con esa entonces. Ahora sí, vamos a subirle el nivel a las derivadas, porque entre más vayamos subiendo en el concepto, eh, mayor será la derivada que usted tenga que encontrar, ¿no? Y de paso, pues vas repasando esos tipos de derivadas que de pronto que ya usted olvidó. Bueno, comencemos con esa derivada. Dice que la función es 2 coseno de x al cuadrado y al cubo menos tangente de y cuadrado z cubo más logaritmo natural de x cuadrado menos 5y más raíz cuadrada de x y z. Es una función bastante larga, tiene 1, 2, 3, 4 términos. Mírela, todos esos 4 términos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4. Y usted va a encontrar las 3 derivadas con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces, comencemos.
Vamos a derivar con respecto a x primero. Entonces, empezamos por aquí. Derivada de f con respecto a x. Miramos la primera función, la primera parte. Primer término, 2 coseno de x cuadrado y al cubo. Sí lo puedo derivar con respecto a x, ¿verdad? Porque tiene la variable x inmersa. Entonces no hay ningún problema. Y sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Entonces sería menos 2 seno de x al cuadrado y al cubo. Ya derivé la parte externa de la función. Ahora eso debe ir multiplicado por la derivada de la función interna. Y la función interna es x al cuadrado y al cubo. Esta. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado y al cubo? Sería 2x y a la 3. Te deriva a x y deja y quietecito. Listo. Terminamos por ahí. Después organizamos. Menos. Estoy derivando con respecto a x. Y mira la función tangente. Tangente de y cuadrado z cubo. ¿Tiene inmersa a la variable x? ¿Sí o no? No, No. Por lo tanto, su derivada se convierte en ¿qué? En cero. En 0. 0. Más. Vamos con esto. Sí puedo, ¿verdad? Porque aquí está la variable x. Entonces, como es logaritmo natural, su derivada es 1 sobre la función interna. X cuadrado menos 5y. Multiplicada por la derivada de la función interna. Como estoy derivando con respecto a x, se deriva esta parte y la de 5y se vuelve 0. 2x. Ya no voy a escribir eso. Más. Ahora derivemos a esta función. Pero fue una pregunta. ¿Esta función no se le aplica la regla de la cadena? ¿A cuál? A la raíz cuadrada. Sí, señor. Regla de la cadena. Entonces, como es regla de la cadena, ya todos sabemos. Yo no tengo por qué hacerlo, porque ya esto lo hemos hecho muchísimas veces en clases. Que esto es lo mismo que x, y, z a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, esto sería 1 medio de x, y, z a la menos 1 medio multiplicada por la derivada de la función interna. Por 1. No, señor. Porque la derivada de la función interna, mira la función interna es x, y, z. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Pero como está derivado está multiplicado por y, z, aquí te queda y, z. Acuérdate que las constantes, que en este caso serían y z, no se tocan. Quedan ahí. Bien, organicemos todo esto. ¿Cómo quedaría? A ver. Este que está de rojo aquí, multiplica este 2 que está delante. Entonces la derivada de f con respecto a x, ese que hay más, así más espacio, es igual a qué? 2 por 2 daría menos 4. Entonces sería menos 4 xy al cubo multiplicado por el seno de x cuadrado y al cubo. Este 2x se monta aquí encima, este 0 desaparece, más, trazo la línea, esto sería 2x sobre x cuadrado menos 5y. Esta raíz baja, este yz queda arriba, entonces me quedaría más, trazo la línea, aquí quedaría yz y me quedaría 2 veces la raíz de xyz. ¿Cierto? Porque este xyz a la menos 1 medio pasa al denominador como exponente positivo y yo la convierto en raíz. Este 2 queda debajo y este yz queda arriba con el 1. Y esa sería su derivada con respecto a x. Bien, hagámoslo ahora con respecto a y. Bueno, si tiene preguntas, háganlas, muchachos.
Vamos a ver por acá en el chat si hay alguna pregunta por aquí. Germán dice que vamos bien. Ok, no hay preguntas. Ok. Listo. Otra vez, comencemos. Mira que te voy a explicar otra vez. Mira que el ejercicio, la función es la misma función, pero la estamos trabajando con respecto a variables distintas. Bueno, el primer término, ¿puedo derivarla con respecto a y? Sí, porque aquí está y al cubo, míralo aquí. Entonces la derivada sería derivada de coseno, que sigue siendo otra vez menos seno, menos 2 seno, eso no va a cambiar, de x al cuadrado, y a la 3. La misma que acá arriba, mira. Lo que va a cambiar es la derivada interna, porque ahora tienes que derivar con respecto a y. Y la derivada de la función interna con respecto a y sería 3 x al cuadrado, y al cuadrado. El x cuadrado queda intacto. Listo. Aquí viene. Menos tangente de y cuadrado z cubo. Ahora sí hay que derivarla porque depende de la variable y. Entonces la derivada de tangente es secante cuadrada, ¿cierto? Secante cuadrada de y a la 2, z a la 3, multiplicada por la derivada de la función interna. Bien, como estamos derivando con respecto a y, sería, es esta que está en azul, 2y y z cubo queda intacta. Listo. Sigamos entonces. Aquí más. La derivada del logaritmo natural, sí, porque mira que depende de y también. Entonces sería 1 sobre la función interna, que es x cuadrado menos 5y, multiplicado por la derivada de la función interna. Como estoy derivando con respecto a y, este x cuadrado se vuelve 0 y la derivada de 5y que sería menos 5 por este menos que está aquí. Entonces sería menos 5. Porque es la derivada de 5y. La derivada de x cuadrado sería 0 y eso desaparece. Más la misma historia, ¿no? Aquí sería 1/2 de x, y, z a la menos 1/2, ahora multiplicada por la derivada interna. Como estoy derivando con respecto a y, la x y la z se vuelve constante, la derivada de y que vale 1, entonces sería xz. Organizando todo eso, mira que ahora sí derivamos todo completo, entonces quedaría que la derivada de la función con respecto a y es igual. Este 3 de aquí azul multiplica este 2 rojo. Me quedaría menos 6 x al cuadrado y al cuadrado seno de x cuadrado y al cubo. Este 2 se viene para acá adelante, menos 2 veces y z al cubo por secante cuadrado de y cuadrado z al cubo. Este más que está aquí con este menos se convierte en uno solo, sería menos, x sería un 5 y aquí sería x cuadrado menos 5y. Porque este más con este menos se convierte en menos. Y acá la misma historia, más trazo mi línea, este xy queda en el numerador, xy, este 2 queda en el denominador y este exponente negativo baja como raíz de xyz. Y esa sería la derivada con respecto a y. Bueno, revisa, a ver.
Mire que le estoy utilizando diferentes colores para que usted vaya mirando enseguida. Cuéntenme. ¿Se entendió o no la función? Vamos a llevárnoslas ahora. Estamos a dónde? En esta, ¿no? No, ya esa pasamos en esta. Vamos a llevarnos el ejemplo a la siguiente página para no estar devolviéndonos a buscar la función. Aquí. Ya de esas tres nos hace falta esta. Bien. Esa es la que nos hace falta. Bien, entonces vamos a encontrar ahora la misma derivada, pero con respecto a z. Vamos a ver. Derivada de f con respecto a z. Vale. Si es con respecto a z, el primer término es xy cubo. No tiene nada que ver. Es una constante. Por lo tanto, se vuelve 0. Menos. El segundo sí, porque tiene que ver con la función z y la función de tangente, la derivada de tangente es secante cuadrada de y al cuadrado z al cubo, multiplicado por la derivada de la función interna, que como estamos derivando con respecto a z, sería 3y al cuadrado, queda igual, y el z elevado al cuadrado. Listo. Más. Estoy derivando con respecto a z. Si derivo con respecto a z, logaritmo natural de x cuadrado y, se vuelve una constante, por lo tanto su derivada es 0. Más, aquí hay una z, por lo tanto la derivada es la misma. 1/2 de x, y, z a la menos 1/2 multiplicada por la función derivada de la función interna, que como es con respecto a z, entonces sería xy, porque la derivada de z es 1. Bueno, organicemos todo eso. Y me queda que la derivada de la función con respecto a z es igual. Bueno, este desaparece, entonces quedaría menos, bueno, vamos con la constante primero. Menos 3y a la 2, z a la 2, secante cuadrada de y a la 2, z a la 3. Más, ya sabemos lo que ocurre aquí. Este xy queda en el numerador, el 2 baja al denominador y este exponente negativo se convierte en la raíz de x, y, z. Y esa sería la derivada con respecto a z. Bueno. Preguntas, muchachos. Hasta ahí. Cuenta, muchachos. ¿Bien hasta ahí o no? Mire que lo que he hecho es prácticamente, mire lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es repasar derivadas, pero desde el punto de vista parcial. Parcial, ¿por qué? Porque estamos tomando como base solamente una variable. Y listo. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo. Entonces, mira, aquí le estoy recordando cómo se deriva tangente, le estoy recordando cómo se deriva logaritmo natural, cómo se deriva coseno, cómo se deriva raíz. Estos ejercicios ayudan a recordar todo eso. Bien, continuemos entonces. Vamos con esta. Miren, esto sí es un producto. Entonces, quiero que me ayuden a derivar esta función. A ver.
Manos a la obra. ¿Cómo sería? Con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Aquí, como decía, no sé si era Jesús, no sé quién era el que decía, que era un producto. Esto sí es un producto de funciones. Porque mira, ve, esto sí lo podemos ver como un producto. ¿Por qué? Porque mire que aquí tienes X a la 4, Y a la 5, Z a la 6. Multiplicada, esto es una función polinómica. Multiplicada por una función trigonométrica. Entonces aquí hay que aplicar la regla del producto. Pero ojo, la regla del producto dentro de las derivadas parciales. Derivada de f con respecto a x es igual. Derivada de la primera del primer término multiplicado por el segundo sin derivar. Entonces la derivada de x a la 4, y a la 5, z a la 6 sería 4x a la 3, y a la 5, z a la 6. Esa es la derivada del primer término, multiplicado por el segundo sin derivar, por coseno de x al cubo, y a la 4z. A eso súmale el primer término sin derivar, x a la 4, y a la 5, z a la 6. Y multiplícalo por la derivada del segundo término. Entonces la derivada de coseno es menos seno de x al cubo, y a la 4, z. Y eso multiplícalo por la derivada de la función interna de seno. Vamos a cambiarle aquí el color. Aquí, este azulito es la derivada de esta, de x al cubo y a la 4z. Es 3x a la 2 y a la 4z. Esa sería la derivada de la función coseno. Todo eso. Ahora sí, organizamos. Si organizamos, tenemos que de f de x es igual. Mire todo esto, esto queda igual, ¿no? Esta parte queda igual. 4x al cubo, y a la 5, z a la 6 por el coseno de x al cubo, y a la 4z. Aquí sí. Este más que está aquí con este menos se convierte en menos. Estas variables multiplican a estas variables que están aquí, esta con esta. Entonces sería 3 veces x a la 6. Que aquí hay 4 y aquí hay 2, serían 6. Me daría y a la 9, porque aquí hay 5 y aquí hay 4. Me quedaría z a la 7, porque aquí hay 6 y acá hay 1. Eso multiplicado por el seno de x al cubo, y a la 4, z. Y ahí está su derivada con respecto a la función, con respecto a x. Preguntas, muchachos. Mire que ahí estoy recordándole la regla del producto. Y dentro del producto hay regla de la cadena porque mire que derivar el seno y coseno cuando tienen una función interna que es diferente a x lineal, te toca aplicar regla de la cadena. Profe, una pregunta. Dígame. De menos 3 x a la 6, ¿dónde sale? No vi bien. No viste bien. ¿Del cuál? El 3x a la 6. Sí, esa. Ok, listo, te explico. Ese es multiplicar. Mira lo que voy a rayar de color amarillo. Es multiplicar esta expresión que está de negro con esta expresión que está de azul. Si tú multiplicas 3x cuadrado con x a la 4, te queda 3x a la 6. Y a la 5 y a la 4 te queda y a la 9. Z a la 6 y z te queda z a la 7. ¿Ya?
¿Y el menos ese es de la fórmula o...? No, señor. Este menos sale de multiplicar este que es positivo con este negativo que está dentro del Ah, corchete. Este más por este menos se me convierte en menos. el menos. Ah, ¿Ya? ok. Porque esto es un producto. Todo lo que está después del más es un producto. Entonces este negativo con este positivo se convierte en negativo. Es este que está aquí. ¿Listo? Listo, listo, Ok. profe. Listo. Vamos con la otra. Vamos ahora a derivarla con respecto... Vamos a ponerle otro color. Vamos a empezar aquí con rojo. Ahora vamos a derivarla con respecto a y. Entonces, derivada de la función con respecto a y. Listo, arranquemos pues. Entonces sería derivada de la primera función. Entonces la primera función es 5 x a la 4, y a la 4, z a la 6. Para dejarlo todo en el mismo orden. Multiplíquela por la otra sin derivar, que es coseno de x al cubo, y a la 4, z. Más. Ahora la primera sin derivar, que es x a la 4, y a la 5, z a la 6. Multiplícala ahora por la derivada de la otra función. Listo, la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es derivada de coseno, que es menos seno, otra vez, x al cubo, y a la 4, z. Y eso multiplíquelo por la derivada de la función interna, pero recuerda que ahora estamos derivando es con respecto a y. Entonces va a cambiar con respecto a esta de aquí arriba. Ya no va a ser esta misma, porque esta azul es la derivada con respecto a x. Ahora esta azul va a ser la derivada con respecto a y. Y con respecto a y es 4x al cubo, y al cubo, z. ¿Cierto? Ese sería con respecto a y. Bien, entonces organicemos. Y me queda la expresión de esta manera. Me queda que la derivada de f con respecto a y es igual. Esta queda igualita, no hay problema. 5x a la 4, y a la 4, z a la 6 por el coseno de x al cubo, y a la 4, z. Listo. Otra vez cambian los signos, ¿no? Porque más por menos me queda menos. Y volvemos a multiplicar las dos expresiones. Y sería menos 4x a la que. Aquí hay 4 y aquí hay 3, sería x a la 7. Y a la, aquí hay 5 y aquí hay 3, sería a la 8. Y z, acá hay 6 y acá hay 1, sería z a la 7. Todo por el seno de x al cubo, y a la 4, z. Y esa es la derivada con respecto a y. Bien, vamos aquí, nos falta una. Vamos a agregarle, yo creo que es esta, ¿no? Sí. Vamos a duplicar aquí la diapositiva. Aquí nos falta es esta. Listo. Bien, nos falta ahora con respecto a z. Entonces, otra vez, vamos a lo mismo. Derivada de f con respecto a z. Creo que ya usted con estos ejercicios ya te queda mejor dicho. Vamos aquí. Con respecto a z derivo la primera. Derivar la primera expresión sería 6x a la 4, y a la 5, se quedan igualitas y el z le baja un exponente que es 5. Por, ahora viene
la otra función sin derivar por coseno de x al cubo y a la 4 z. Súmele la primera expresión sin derivar, x a la 4 y a la 5 z a la 6. Ahora multiplíquelo por la derivada de la otra función, que ya sabemos que es menos seno de x al cubo y a la 4z por, otra vez, ahora viene la derivada interna. Entonces la derivada interna de esta función ya es con respecto a de esta función con respecto a z. A Z. Entonces ya usted, la derivada de z, esta que sería 1, y quedaría como x a la 3, y a la 4. Entonces cerramos aquí el corchete. Listo. Organicemos nuestra derivada. Entonces la derivada de la función f con respecto a z es. Podemos quitar ese paréntesis. Me queda 6x a la 4, y a la 5, z a la 5 por coseno de x a la 3, y a la 4, z. Más por menos me daría menos. Ahora, aquí tienes un x a la 4 y aquí tienes un x a la 3. Te daría x a la 7. Y a la 5, y a la 4 quedaría y a la 9. Z a la 6, acá no hay z, entonces me queda z a la 6. Por el seno de x al cubo y a la 4z. Listo. Ahí tiene con respecto a x, con respecto a y acá con respecto a z. Entonces, esas son las derivadas parciales de funciones de 2 y de 3 variables. Incluso recuerde que pueden haber 4, 5, 6 variables, pero afortunadamente siempre estoy trabajando con 2 o 3 variables, cualquiera de las dos. ¿Listo? Pregunta que tengas hasta ahí. Estamos llegando a esa parte final. Bien. ¿Cuál es la parte final de la parte final? La parte final es las derivadas de orden superior. A usted le enseñaron en cálculo 1, le enseñaron la derivada de la derivada, o sea, derivada de segundo orden o derivada de tercer orden. Sería la derivada, la segunda derivada o la tercera derivada. Es decir, tomar una función y derivarla en repetidas ocasiones. Eso es lo que se conoce como derivadas de orden superior. Y derivadas mixtas. ¿Qué significa derivadas mixtas? Que tú vas a derivar con respecto a una variable, pero derivando después con respecto a otra variable. Entonces ahí se conoce ese juego de palabras. Dice la derivada de orden superior, dice que por una función de variables, de dos variables, las derivadas de z de x y de z de y son ellas mismas funciones de x y de y. O sea, quedan como funciones de x y y, es lo que hemos visto. Ahora, en consecuencia, se pueden calcular las derivadas parciales de segundo orden. Cuando me hablan de derivadas parciales de segundo orden es volver a derivar la función que ya derivé. O sea, la derivada de la derivada. Y de orden superior es la derivada de la derivada de la derivada. Y así sucesivamente, valga el juego de palabras. De hecho, se encuentra la derivada parcial de z de x con respecto a y la derivada de z de y con respecto a x. Los últimos tipos de derivadas parciales se denominan derivadas parciales mixtas. Es decir, yo puedo derivar a una función primero con respecto a x y luego con respecto a esa misma función derivarla con respecto a y. Ahora vamos a mirar eso. Dice que en resumen, las segundas, terceras derivadas parciales y derivadas parciales mixtas están definidas por esto. Mírelo aquí. Disculpe. Derivada cuadrada de z con respecto a x cuadrado. Esto que está aquí, este cuadradito, no significa que ella esté elevado al cuadrado.
sino que es la segunda derivada, pues de segundo orden. Esto significa que tú vas a derivar con respecto a x a la función que ya derivaste con respecto a x. Por eso es el cambio. Miren, si tú multiplicas esto con esto, por eso te da esta derivada cuadrada, y de x por dx te da dx cuadrada. O esta, cuando es con respecto a y, la misma cosa. Cuando es la derivada de tercer orden, es la derivada de la derivada de la derivada. O sea, valga la redundancia. Por ejemplo, si usted tiene la derivada, la tercera derivada de la función con respecto a x, usted la desarma así. Voy a derivar con respecto a x a la segunda derivada con respecto a x, ¿verdad? Pero esta que es la derivada de la derivada, entonces voy a derivar con respecto a x y luego volver a derivar con respecto a x a la derivada de la función que ya derivé con respecto a x. Mire este juego. Derivada de la derivada de la derivada. Eso es derivada de tercer orden. Y las mixtas, que es esta que tienes aquí, estas últimas, dice derivada cuadrada de z de x de y. Mira, dice diferenciar primero con respecto a y, y acá diferenciar primero con respecto a x. O sea que si usted tiene derivada cuadrada de z de x de y, eso es derivar con respecto a x a la derivada de la función que ya fue derivada con respecto a y. Por eso se llaman derivadas mixtas. Eso de pronto aquí en la teoría de pronto se vuelva un poco engorroso, pero si usted coloca así, cada vez que usted vea esto de x de y, primero la lee de atrás hacia adelante. Primero tienes que derivar con respecto a y y luego con respecto a x. Si usted ve derivada cuadrada de z de y de x, primero tienes que derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Ese orden es el que tiene que respetar para poder trabajar las derivadas mixtas. ¿Listo? Eso se lo voy a explicar. Y si, profe, y si la Z está al principio, sería lo mismo, ¿cierto? Si la z está ¿qué? Donde estaba la X. Ah, sí, lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Aquí tiene. Mira todas estas que están aquí. Esta es la función. X a la 2, y a la 2, menos y a la 3, más 3x a la 4, más 7. Esta es la función. ¿Cuál es la primera que vamos a encontrar? La segunda derivada con respecto a x. Y después vamos a encontrar la tercera derivada con respecto a x. La segunda y la tercera. Aquí la segunda y la tercera. Y aquí una mixta. Bien. Vamos a empezar por esta. Vamos a escribir aquí. Solución. Vamos a encontrar primero derivada cuadrada, segunda derivada de z con respecto a x. Entonces usted la desarma. Lo primero que tiene que hacer es desarmarla. Vamos a derivar con respecto a x a la derivada de la función con respecto a x. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Derivar con respecto a x. Mírala aquí. Listo. Entonces, hallemos la primera derivada. Ayúdenme a ver. Entonces, de z de x. Vamos a derivar esta función con respecto a x. Dícteme, a ver. Alguien que me ayude, vamos. Ya estamos terminando. Aquí. Derivada de x cuadrado, y cuadrado. Estoy derivando con respecto a x. Entonces sería 2xy a la 2. Derivada de y al cubo se vuelve constante, daría 0. Derivada de 3x a la 4 daría más 12x a la 3. Derivada de 7 es una constante, se vuelve 0. Listo. Esa es la derivada con respecto a x. Ahora, la segunda derivada es, voy a derivar con respecto a x a la derivada de z con respecto a x. O sea, voy a derivar
parcialmente con respecto a x, ¿a quién? A la función que acabo de encontrar, a 2x. No, vamos a cambiártela de color para que le entienda lo que vamos a hacer. Ahora vamos a derivar con respecto a x a la función que ya derivé, o sea, la derivada, a 2xy a la 2 más 12x al cubo. Listo. Entonces, resuélvala a ver. Derivada con respecto a x. Si es la primera, derivada de esta sería 2y al cuadrado. Más, como estoy derivando con respecto a x, esto me daría 36x al cuadrado. Listo. Entonces, la segunda derivada de z con respecto a x es igual a 2y a la 2 más 36x a la 2. ¿Sí entendió cómo es la mixta? Perdón, la segunda derivada. Ahora vamos a hallar la tercera. La tercera derivada es, vamos a hallar tercera derivada de z con respecto a x. Voy a hallar la tercera. Bueno, entonces eso es derivar con respecto a x a la segunda derivada. Ya entendí, profe. O sea que ahora voy a derivar con respecto a x a la que usted acaba de escribir allá en el cuadrito. A 2y a la 2 más 36x a la 2. Si yo derivo eso con respecto a x, profe, la primera, 2y cuadrado, se me vuelve constante, su derivada sería 0, más la derivada de 36x a la 2 me daría 72x. Esto implica que la tercera derivada de la función con respecto a x me da 72x. ¿Listo? Miren dónde quedó acá la primera. Vamos a encerrarlas en cuadritos. Esta es la primera derivada. Luego esta es la segunda y luego esta es la tercera. Y mire que se va reduciendo la función. Esa con respecto a x. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Chicos, se fueron. Están ahí. Cuéntenme. Sí, aquí hay algunos. Ok. ¿Sí? ¿La captó como es o no? Está llegando por ahí Romario. Ya nos vamos, Romario. Bien. Entonces, vamos a hacerla ahora con... vamos a buscar aquí. Vamos a llevárnoslas. Vamos a copiarla. Vamos a copiarla acá. Ya esto es lo último. Vamos a estar terminando aquí. Pero ya hicimos la A. Entonces ahora vamos a hacer la B. Vamos a quitar esto de aquí. Eso. Aquí y subimos aquí. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a derivar, vamos a encontrar la segunda derivada. Vamos a encontrar la segunda y la tercera, pero con respecto a y, de la misma función. Entonces, empecemos. Vamos a buscar la primera derivada. Derivada de z con respecto a y. Listo. Entonces, sería, de esta primera parte sería 2xy. De esta parte sería menos 3y a la 2. De esta parte sería 0 y de esta parte sería 0 porque se vuelven constantes. Listo. Aquí tienes tu primera derivada. Ahora encontremos la segunda. Entonces, la segunda derivada de z con respecto a y cuadrado es igual a la derivada con respecto a y de la primera derivada. O sea, es
la derivada con respecto a y de la que acabamos de encerrar en el cuadrito. De 2xy menos 3y al cuadrado. Listo. Derivémosla ahí. Entonces, como estoy derivando con respecto a y, la derivada sería 2x menos, estoy derivando con respecto a y, sería 6y. ¿Cierto? Entonces, esta sería la segunda derivada de z con respecto a y. Listo. Ahora vamos a hallar la tercera derivada. La tercera derivada es la tercera derivada de z con respecto a y. Es igual a la derivada con respecto a y de la segunda derivada. O sea que es la derivada con respecto a y de esta que acabo de encerrar en el cuadrito. ¿De quién? De 2x menos 6y. Esto se me vuelve 0 y esto menos 6. O sea que la tercera derivada de z con respecto a y es igual a menos 6. Y esto es lo que se conoce como derivadas sucesivas. Esas son las derivadas. Me hace falta la mixta. Esta que está aquí. Vamos a llevárnosla para acá. Esta la vamos a llevar para ¿dónde? Para aquí. Ah, no. Aquí donde hicimos la segunda. Hay que duplicar esta. Que no cabe. Borramos esta y colocamos esta. De aquí vamos a encontrar solamente la parte C. Eso. Bien. Préstale mucha atención a esta mixta, que es la que más acostumbro a preguntar en el parcial. La derivada mixta. ¿Qué significa esta derivada? Esta derivada significa que usted va a derivar con respecto a x la derivada de la función con respecto a y. Miren, en este orden. Primero y después x. Listo, entonces encontremos primero, vamos a encontrar de z de y. Yo sé que ya la encontramos acá. Mírenla aquí, 2xy, esta. Pero vamos a hacerla de nuevo. Listo. Derivo con respecto a y. La x cuadrado, x a la 2 queda constante, la y a la 2 es la que se deriva, entonces me quedaría 2x al cuadrado y. ¿Cierto? O sea que aquí nos equivocamos. O me equivoqué, más bien. Porque si estamos derivando con respecto a y, quedaría, aquí nos falta un cuadrado, muchachos. Un cuadrado, sí. 2x cuadrado. Entonces aquí estamos derivando con respecto a y otra vez. Aquí queda 2x cuadrado. Entonces aquí queda 2x cuadrado también. Y si derivamos, aquí es 2x cuadrado. Nos faltaba el cuadradito. Menos mal. Solo el cuadradito ese. Ok. 2x cuadrado y menos la derivada de esta que sería 3y al cuadrado. La de 3x a la 4 se vuelve 0, la de 7 se vuelve 0. Listo. Esta es la derivada con respecto a y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer a derivar con respecto a x a la función que acabo de encontrar. A 2x a la 2y menos 3y a la 2. Y eso es lo que se conoce como derivadas mixtas. Listo, ahora deriva esta función que está de rojo, esta, pero con respecto a x, donde ya la habían derivado con respecto a y. Derivarla con respecto a y me da la roja. Ahora, esta que voy a hacer ahora es la derivada de esa misma función, pero con respecto a x. Entonces aquí sería, esta sería 4xy, porque la y queda como constante, y esta sería menos 0, porque esta derivada con respecto a x se vuelve constante, daría 0. Por lo tanto, la respuesta sería que
la respuesta del ejercicio sería que la derivada mixta de z de x de y es igual a 4xy. Tenga cuidado en las derivadas mixtas, ¿por qué? Porque tienes que llevar un orden. ¿Quién va primero, quién va después? Como dice, de x de y, tienes que primero encontrar de y y luego derivar con dx. O sea, desarmarla de esta forma es prudente, desarmar esta forma en esta es prudente porque usted sabe que tiene que arrancar por este paréntesis que está aquí adentro y después derivar con la que está afuera. ¿Listo? Como aquí. Esta. Entonces ya esta y esta se las voy a dejar como ejercicio, esta y esta, para que ustedes las practiquen. Esta les estaré enviando las diapositivas para que usted practique y pueda solucionarlos usted solito. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Pues fíjense que ya nos queda una sola clase. Nos queda la próxima. Permíteme dejar aquí de presentar. Nos queda la próxima clase. En la próxima clase vamos a seguir trabajando este tipo de derivadas. Vamos a revisar esos dos ejercicios que usted los haya hecho. Y vamos a repasar un poco de todo un poquito. Colocarle ejercicios varios para que usted resuelva. Usted pregunte en clase. Ya usted tiene toda la temática que viene para ese parcial. ¿Listo? Profe, por el chat nos puede escribir de los temas que van a salir en parcial. Sí, yo se los mando al grupo. Los temas del parcial que no hemos evaluado, todo lo de funciones vectoriales, de funciones vectoriales en adelante, dominio, rango, dominio, límite, continuidad, derivadas, o derivada de producto punto, derivada de producto cruz y derivadas parciales. Ese es prácticamente el parcial. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces en estos días les estaré subiendo la grabación porque ahorita tengo otra clase con otros compañeros. Entonces les agradezco haber asistido. Entonces nos vemos el próximo lunes para ya finalizar, porque el lunes que viene arriba ya es el parcial final. Entonces la última clase es importante para todos para que repasemos y dejemos todo a punto para ese parcial. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo lunes. Listo, claro que sí, Jason. Con mucho gusto. Listo, profe. Claro que sí. Tenga una buena tarde. Buena tarde a todos.